Entonces, yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? ¿Alguna vez te has sentido como si todo lo que tú estás haciendo no tiene una dirección o no tiene una meta y solamente tú andas en automático en la vida? Como un ciclo que no tiene sentido, como que no hay dirección, como que todos los esfuerzos son en vano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, hay una serie de televisión que los jóvenes, algunos de ellos me imagino que la conocerán, que se llama, es una sensación, se llama Stranger Things. ¿La conocen? Pero en esta serie, se lanzó en el 2016, hay un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo se llama Upside Down. Significa como que el mundo de cabeza, al revés. Yo no veo mucha televisión, así que si alguno de los jóvenes me quiere corregir la historia de la trama, me lo dice. Pero la trama de la película es que un grupo de amigos descubren este mundo paralelo donde todo es al revés, hay muchos monstruos, todo está es como la parte negativa, oscura, peligros. Y hay una amiga de ellos que ellos tienen que ir a rescatarla a este lugar. Y aunque esto parece una historia fantástica, y lo es, fantasía, sin embargo, hay mucha acción, pero es una metáfora poderosa de lo que es el mundo. Sin sentido, vacío, al revés. Nuestra vida y la vida tuya se puede sentir como que está de cabeza, desconectada de un propósito, en negativo, como que no hay dirección en las cosas que hacemos, atrapado en un ciclo, trabaja, come, duerme, estudia, come, duerme, sale. Una rutina, decisiones sin sentido, relaciones superficiales que te traicionan, te rompen el corazón, una amiga, un amigo. Nada encaja, todo está distorsionado. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la realidad. Pero aquí es donde entra la palabra. Cristo, cuando Cristo no está en nosotros, vivimos stranger things, cosas muy extrañas, en un mundo upside down, al revés. Cristo vino para abrir el camino a un mundo derecho, lleno de luz, con su gracia. Él es el camino para ese mundo, para rescatarnos de aquellos que están atrapados en ese mundo al revés. Así que en medio del caos que vivimos hay esperanza. Y tengo que confesarle que yo mismo, personalmente, a veces me pregunto si estoy atrapado en ese mundo al revés. Y como esos personajes de la serie de Stranger Things, donde todo parece sin propósito, desconectado, como en la nada. Pienso en esas cosas, me identifico, pero después recuerdo que Cristo vino a salvarme de eso. Que ese es el propósito por el cual Él vino. Y entonces, en medio de la algarabía del mundo, de las actividades del día a día, me recuerdo que el verdadero significado no está en lo que yo encuentre, sino en lo que Él vino a hacer conmigo. Y yo sé que no solamente yo puedo sentirme así. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nos identificamos con esto y el mundo que estamos viviendo. Pero la pregunta más importante que tenemos que ver en esta hora es: ¿qué dice la Biblia acerca de eso? No qué digo yo, no qué dice la sociedad, mucho menos una serie de televisión. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y para eso yo quisiera que ustedes me acompañaran conmigo a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Estaré utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Es un texto contundente. Dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.
quiero que me permitan orar un momento. Señor, venimos con temor a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Somos un grupo muy heterogéneo, Señor. Jóvenes, mayores como yo, casados, solteros. Algunos te aman por mucho tiempo, otros están comenzando. Pero todos necesitamos esta palabra con urgencia, Señor. Habla a nuestros corazones, Dios. Que traiga impacto, que traiga gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo resume el Evangelio. Pablo le escribe a Timoteo porque él está supervisando las iglesias en contra de los falsos maestros. Así que él está aquí corrigiendo y enseñando al mismo tiempo. Y él aquí, el apóstol Pablo, pone un énfasis en la gracia inmerecida de Dios. Y aquí en el capítulo 1 el centro es la verdadera vida cristiana, la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cómo guiar esta iglesia, esta doctrina? Esa es la idea de esta carta. Lo que nos está diciendo es que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito redentor. ¿Qué significa eso? Salvar pecadores, mostrando un amor y una gracia inmerecida. Y de ellos Pablo se considera el más destacado de todos. Así que este versículo es una declaración fuerte que resume el Evangelio. Esto no solamente es una enseñanza fundamental, también nos muestra completamente el alcance, en pocas palabras, del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo desde la eternidad con un propósito claro: traer salvación a los que estábamos perdidos. Así que Pablo muestra el gran amor de Dios, la gracia de Dios. En otra palabra, miren, si Dios fue capaz de salvarme a mí, dijo Pablo, es capaz de salvar a cualquiera. Esa es la esperanza de este texto, la idea central. Si tú estás aquí, Pablo te está diciendo esto. Mira, si Él me salvó a mí, que era el peor de todos, es capaz de salvar a cualquiera. Así que este texto comienza diciendo una frase muy interesante. Dice, fiel. Palabra fiel es esta. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Es decir, en el tiempo en que se escribió esta carta, sobre todo en Éfeso, habían muchas filosofías contradictorias. Es verdad que no había TikTok, es verdad que no había Instagram, pero como si lo hubiera. En cada esquina habían gente diciendo su filosofía. Ustedes han oído los gurús de las redes, ¿verdad? Que saben todo, hablan de todo, pero se contradicen todo. Así mismo vivía esta iglesia. Y Pablo le está diciendo, no, este mensaje no es así. Este es fiel. Fíjense, al Pablo decir esto, me viene a la mente lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es decir, Dios no habla por hablar, y este mensaje que Él va a decir tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de Dios es un reflejo de la naturaleza de Dios. Dios habla lo que Él es, y si la palabra es fiel, quiere decir que Él es fiel. Y si Dios es fiel, su palabra será también fiel. No falla, no se equivoca, no está descompuesta, porque está en juego el carácter de Dios. Dios ha hablado y no cumplirá lo que dijo. Es una pregunta retórica, imposible. Dios es fiel y su palabra es fiel. Y de hecho, ¿dónde es que esta palabra se cumple de manera más impactante? ¿Quién es la verdadera palabra encarnada? El propio Cristo. Es aquel que vino, la palabra fiel, encarnada, a salvarlo. Fiel es el mensaje. Eso no es solamente un gancho. ¿Cómo se llaman ahora? Le ponen en los títulos de los videos eso mismo. Y entonces no, esta frase está abriendo el escenario para una gran verdad. Dios va a decir algo ahora impactante. ¿Qué es la primera frase? Dice, Cristo Jesús vino al mundo. Miren, hay cosas que uno está tan acostumbrado a escucharla que le pierde el respeto, ¿verdad que sí? Pero el decir esta frase, Cristo Jesús vino al mundo,
es una de las frases más extraordinarias, revolucionarias, impactantes, cósmicas que jamás se hayan dicho en la historia del universo. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué quiere decir vino? Lo primero que dice vino es porque si tú viniste a un lugar es porque estaba en otro. En otras palabras, Jesús no comenzó a existir en Belén. Él vino en Belén desde la eternidad, donde Él ha existido para siempre. La preexistencia de Cristo, es decir, es Dios mismo que está viniendo. Él vino. Es lo que llamamos la encarnación. Se hizo un ser humano siendo Dios. Esta persona de la que estamos hablando no es un ser humano cualquiera. Es Dios encarnado, Dios hombre. Porque la misión que él tenía que cumplir no la podía cumplir otro que no fuese verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ¿cuál es el significado original de esta palabra? ¿Dónde se describe mejor? Miren, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Conocemos este texto. Miren lo que dice. Dice, el cual, hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este que menciona Pablo en el texto que estamos mirando, que vino al mundo, esa frase, vino al mundo, implica que Dios en su eternidad, en su gloria, se despojó a sí mismo, no de su deidad, pero de su manifestación externa de su gloria, para hacerse un hombre semejante a nosotros. Tomó forma de siervo, se identificó. Jesús no nació en Belén para empezar a existir. Él vino al mundo como Dios eterno, bajó del cielo, tomó forma de siervo, se metió en nuestra historia para cumplir una misión que solo Él podía cumplir: salvarnos. Ahora, esto nos lleva a la otra parte del texto. Dice, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué interesante cómo describe en pocas palabras tanto. Miren, la palabra salvar habla del propósito principal por el cual Él vino. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La salvación, eso es para lo que estamos aquí en este mundo. Toda esta escenografía, todo el sol que sale cada día, las playas hermosas, la lluvia, la iglesia, la comida, todo es el escenario en el cual se está llevando a cabo un drama eterno. Es la redención de los pecadores, en donde Cristo es el protagonista. A eso vino, a salvar. A salvar. Imagínate un padre que ve a su hijo atrapado en peligro, arriesga todo. Cristo no vino como un juez para revisar la vida de la gente. Vino como un salvador para rescatar a los pecadores. Esa es la idea del texto. Gloria a Dios. Ahora, es muy interesante. ¿Qué quiere decir esto de pecadores? Estamos hablando del pecado. ¿Qué implicaciones tiene esta frase, vino a salvar a los pecadores? Por lo menos hay 4 dimensiones de las que Dios nos está salvando como pecadores. La primera, nos salva del dominio del pecado. Cuando Cristo vino a salvarnos, le quitó al pecado el dominio completo que tenía sobre aquellos que Él vino a salvar. En otras palabras, el que no ha sido salvado no puede hacer otra cosa que pecar, porque está bajo el dominio del pecado. Y el pecado hace con él lo que quiere. Así que Cristo vino a salvarnos de ese dominio. Es como imagínense que si estuviera pasando en algún momento, en algún lugar de este planeta, que un imperio grande estuviera desplegando barcos cerca de otro país para tumbar el dominio de un gobernante que en ese país se ha perpetuado. Es solamente una idea, una suposición, no estoy diciendo que esté pasando ahora. Pero en el momento donde a ese gobernante que está gobernando, valga la redundancia, lo derriben, ya no tiene dominio sobre la gente. El único dominio que tendrá, ¿sabe cuál es? El que la gente le dé voluntariamente.
Así que Cristo vino a salvarnos del dominio. Y de hecho, lo hizo. Pero además vino a salvarnos de las consecuencias del pecado. Es decir, de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están salvados. Nunca la ha habido, nunca la habrá. Ya hemos sido salvados. Pablo lo dijo. De ninguna manera puede aparecerse nadie a acusarnos. ¿Quién nos acusará? Si Cristo es el que murió por nosotros. Nada que hemos hecho antes. Escuche esto, joven, para que vean la dimensión de la salvación que Él está haciendo con nosotros. Nada que hayamos hecho antes, nada que estemos haciendo ahora y nada que hagamos en el futuro podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, porque no hay condenación para los que están unidos a Él. Él vino a salvarnos de las consecuencias eternas del pecado, pero además vino a salvarnos todos los días del pecado en nuestras vidas. Es lo que llamamos la santificación. Él no nos quiere dejar en pecado. Así que diariamente nos está salvando. ¿Saben qué? Él no solamente nos salvó. A veces cuando hablamos de la salvación pensamos que eso solamente fue en el pasado. El día que yo entregué mi vida a Cristo, me dieron un ticket para entrar al cielo y ya me salvé. No. Aquí está hablando de la salvación del pecado. Todos los días, o todos los días no tenemos que ser salvos del pecado. Amén. Es así, todos los días Él nos salva. Ya no una salvación, digamos, de que tengo que pedir al Señor que me salve para ir al cielo todos los días. Nos salva de lo que ese día se está enfrentando tu vida en cuanto al pecado. Pero además, habrá un día en que seremos salvos de la presencia del pecado para siempre. Aquel día cuando Él venga, la salvación culminará en donde viviremos una vida sin pecado por la eternidad. ¿Cuántos quisieran ese día? Yo anhelo ese día con todo mi corazón, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús no vino a aplaudir a los justos, sino a resucitar muertos. Su salvación no es un parche ni un respiro temporal del pecado. Es la liberación de su poder, de su condena, incluso aquel día de la presencia completa del pecado en nuestras vidas. Ahora, este versículo termina de una manera realmente impresionante. Porque Pablo pudo haber terminado el versículo ahí y dicho: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Punto. Y hubiera sido uno de los versos más impactantes de la Biblia, como quiera. Pero él añadió otra frase. Y es: de los cuales yo soy el primero. Él no dijo yo fui el primero. Dijo yo soy el primero. Así que no creo que se esté refiriendo a primero en el sentido de orden cronológico. Pero él podía ver la gracia de Dios de manera tan grande en su vida que él se sentía y se miraba como el más vil de todos los pecadores, el peor. Y no porque se desprecie a sí mismo, sino porque ahora él ve la grandeza de la gracia de Dios en su vida. Si alguien no puede verse como el peor de los pecadores, tampoco podrá ver a Dios como el mejor de los salvadores. Esto habla de la humildad de Pablo, no una falsa humildad, sino una verdadera conciencia de su condición pecaminosa, que refleja el conocimiento y la conciencia de su pecado. Pero también nos habla de la perspectiva de Pablo, del perdón. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente en las iglesias en general, ¿cuáles son las bendiciones más grandes que el Señor te ha dado? ¿Cuáles serían las respuestas en general de la gente? Quizá alguno diga: me sanó de una enfermedad, y está bien. Quizá otro diga: restauró mi matrimonio. Bien, me dio un buen trabajo, me ha dado salud. Pero ¿cuántos dirían la mayor de todas las bendiciones es que siendo aún pecador, Cristo murió por mí y me perdonó, aunque era el peor de todos? Allí donde Pablo está poniendo el énfasis. El propósito de la vida no es que me vaya bien en la vida, es que me vaya bien en la eternidad por medio del perdón de Dios en mi vida. Ahí está el centro. Todo lo demás es secundario.
Miren cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios. Y ese es el énfasis de Pablo. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto me estaba claro. Imagínense a alguien, una de las cosas que hay que respetar en la vida es el mar. ¿Verdad que sí? No sé si alguien ha tenido alguna experiencia atemorizante en el mar, pero el mar es muy bonito para verlo desde la orilla. Muy bonito en un barco si todo está calmado. Pero no quiera usted verse en el mar, en un botecito, en medio de olas gigantescas y una tormenta. Este hombre estaba navegando en medio del mar sin rumbo, su barco se rompió, ya estaba entregado a la muerte, sin agua, sin nada. Y de repente aparece un barco de esos que transportan furgones y cosas, lo recoge y lo lleva a tierra. Este hombre estaba agradecido. Es decir, esa persona me salvó la vida y me dio un nuevo comienzo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si yo, Pablo, el peor de los pecadores, fui alcanzado por la gracia de Dios, ¿qué te hace pensar a ti que tú vas a estar fuera del alcance de la salvación de Dios y de su gracia? Dios siempre llega a tiempo. Y su gracia, escucha bien, no tiene límites. No hay nadie ni nada que podamos decir, ese no se va a salvar, ese no tiene remedio. Así que en otras palabras, si podemos resumir ese texto que hemos leído, diríamos, este mensaje es fiel y digno de ser aceptado sin reserva por todos. Cristo Jesús, el Salvador, descendió deliberadamente al mundo con un propósito establecido: rescatar, redimir, restaurar pecadores perdidos y caídos en estado de rebelión contra Dios. Y entre todos esos, yo, Pablo, me considero el principal ejemplo de la gracia de Dios. O que todos nosotros podamos decir esto mismo en el corazón. Esto nos lleva y nos apunta al personaje central de lo que estamos diciendo. Fíjense que comenzamos esta mañana diciendo cómo está el propósito de Dios en tu vida. ¿Sientes propósito? Y estamos cambiando ahora. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Porque nuestro propósito está ligado inseparablemente al propósito de Jesús. Y lo que nos espera en la eternidad y en el futuro va a depender de nuestra posición respecto a este Salvador y su propósito también. Lo primero que nos muestra de Cristo es su gracia. Cristo vino a derramar su gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Esta salvación que dice Pablo es un regalo. Nadie se la gana. Nadie está aquí en esta iglesia. Yo espero que nadie esté aquí pensando en cuántos puntos se va a ganar hoy en la mañana para cuando llegue al cielo se lo suben a ver si pasa. Nadie. Es un regalo de Dios. Pero además, lo que el apóstol Pablo nos dice, nos muestra implícitamente que es producto de un sacrificio. Para Dios no es una opción por su justicia solamente decirle a alguien, está bien, tú pecaste, te perdono, te puede ir. Alguien tiene que pagar. Es como cuando hay una deuda económica, ¿verdad? Imagínense que hay una persona que le debe a otra $100,000. Yo espero que nadie le debe a nadie $100,000. Y de repente le dice, mira, no tengo con qué pagar. Y el otro le dice, ok, te perdono la deuda, ve en paz. Yo pregunto, ¿se pagó la deuda, sí o no? ¿Quién la pagó? El dueño. Siempre alguien paga. El que perdona termina asumiendo y poniéndole el dinero. En otras palabras, Dios pagó la deuda, no se quedó en el aire. Nuestros pecados recibieron su justo castigo en la persona de Cristo, en la cruz, por nosotros. Por eso ese himno dice, oh, qué amor, qué inmenso amor,
el de mi Salvador. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero toda la Biblia está llena de ejemplos de esto. Miren, vamos a hacer un pequeño viaje por algunas partes de la Biblia para que veamos cómo Dios salva a pecadores por su gracia de esta manera. Y ustedes conocen estas historias. Zaqueo, bájate del árbol, porque hoy iré a tu casa. ¿Qué pasó ahí? Vino salvación. La mujer adúltera, en lugar de condenarla, ¿qué le dijo Jesús? Ve, yo tampoco te condeno, ve en paz. Él vino a eso. El ladrón en la cruz, amados, en último momento le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la mujer samaritana, esta mujer, busca a tu marido. Y esta mujer tuvo que decir, él le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido. Abrió su corazón y trajo salvación a su vida. Y ella fue y anunció a todos a Jesucristo. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Este hombre que estaba atormentado por demonios, lo salvó y le dijo, ve y cuenta. Bartimeo clamó al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo sanó, lo salvó, dijo sí. Más ejemplos. La hija de Jairo, María Magdalena, liberada por 7 demonios, Nicodemo, Saulo de Tarso. ¿Y sabe quién más? A mí, aunque ustedes no lo crean, ni yo todavía lo creo, que Cristo me salvó. Ni me lo merecía antes, ni me lo he merecido después, pero me salvó por gracia, pura gracia. Así que, amados, a la luz de estas cosas que hemos visto en este texto, la pregunta más importante que quiero que quede en tu corazón es esta. ¿Tú qué vas a hacer? En el año 1988, una muchachita de 16 años, quizá hay algunas aquí o algunos de esa edad, recibió una noticia terrible. Fue diagnosticada con leucemia. Una leucemia extraña. Los doctores dijeron que su única esperanza era un trasplante de médula ósea. Pero nadie en su familia era compatible con ella. Así que sus padres tomaron una decisión arriesgada y loca. Concebir otro hijo con la esperanza de que ese hijo fuera compatible con Anisa. Así que concibieron un nuevo hijo y nació Marisa. Y gracias a Dios resultó ser donante compatible. Con solo 14 meses de edad, su médula salvó la vida de su hermana. Y hoy las dos disfrutan vidas saludables. Así que en una entrevista que le hicieron a ellas, con lágrimas en el rostro, Anisa dijo, si no fuera por mi hermana, si no fuera porque mi hermana vino a existir, hoy no estuviera aquí. Esa niña vino a la tierra con un propósito explícito de salvar la vida de su hermana. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. No fue a darnos simplemente un buen ejemplo como si fuera un hippie cósmico de amor. Vino a salvarnos por medio de su sangre en la cruz. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Te voy a dar 5 principios de aplicación que puedes llevarte contigo. Y que mientras los menciono, te animo a que los medites. Y si todavía no lo has experimentado, ahí donde estás, puedes hacerlo. Lo primero que aprendemos de esto es la importancia de reconocer nuestra condición real delante de Dios. Y decirnos, necesito un Salvador. Hasta que no hacemos eso, no hay ayuda. Reconozco que necesito un Salvador. Así como estoy, no puedo. Pablo se consideró el peor de los pecadores. Una vida sin Cristo es vacía, sin esperanza, pero sobre todo tiene un destino eterno horrible. Así que en primer lugar,
reflexiona en tu corazón y considérate, reconoce que eres una persona en necesidad de un Salvador. Y si ya has sido salvado por Él, todos los días tiene que seguir siendo tu Salvador, no solamente el primer día. Segundo lugar, cambia el foco de tu vida, del yo a Cristo. Eso es algo maravilloso, señores. Pablo aquí no se pone él como el centro, él pone a Jesús como el centro. Él pudo haber dicho, ¿cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? No, él dijo, ¿cuál es el propósito de Jesús en esta tierra? Y yo encajo debajo de ese propósito. Él vino, él es el centro. La misión es de él y nosotros encajamos en su misión de salvar pecadores para su gloria. Tu vida debes preguntarte cada día, ¿esto qué voy a hacer? Este camino que estoy tomando encaja en la misión de Jesús de salvar pecadores, incluyéndome a mí y a otros. En tercer lugar, y esta parte me encanta también, porque hay un tono en lo que Pablo dijo. Cuando Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este texto hay un tono escondido. Es un tono de asombro. Él está asombrado. Él dijo, a mí, de los cuales a mí también me salvó. Y amados, el asombro de la gracia de Dios debe ser algo que nunca debemos perder, porque lo que nos asombra dirige nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos asombra? Eso va a dirigir tu vida. Para Pablo su asombro era la gracia de Dios. ¿Cómo es que a mí, el peor de los pecadores? El asombro no debe ser una emoción pasajera. Algunos nos podemos asombrar por un momento. Quizá, no sé cuántos han podido ver las cataratas del Niágara. Aún en video, eso es asombroso. Quizá a otro le asombra un cantante o un jugador. Antes de yo nacer, mucho antes de yo nacer, había un jugador que se llamaba Michael Jordan, ¿verdad? Antes de yo nacer, no. Yo lo viví. Y nosotros vivíamos asombrados de la manera que él jugaba. ¿Qué te está asombrando a ti hoy? ¿Qué atrapa tu atención? ¿Qué es lo que atrapa tu corazón todos los días, todo el día? ¿En qué es que se deleita tu imaginación? Eso es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol se deleitaba, ¿sabe? En una sola cosa. En que él vino a salvar pecadores, entre los cuales estaba yo, el primero. Otra vez ese himno. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Pero hay otra cosa que nos muestra este texto que es muy interesante. Es que Pablo está compartiendo esto con otra gente. Y eso nos llama al cuarto principio. Tú debes compartir esa gracia con otros también. No es solamente para ti. Fíjense que Pablo habla de los pecadores en plural. Aunque se pone él como el primero, lo pone en plural. ¿Por qué? Porque él dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así que dentro de nuestra misión, subordinada a la misión de Jesús, es colaborar en la salvación también de otros pecadores que estaban perdidos igual que yo. Así que el llamado del Señor es este. ¿Cómo estás tú encajando en esa misión central? Podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Podemos hacer muchas cosas en la vida. Pero si no estamos encajando directamente en la misión de salvar pecadores, estamos encajando en nada. Y por último, quinta cosa que podemos reflexionar en esto es lo siguiente: que estas palabras tú te las repitas todos los días, porque nuestras mentes deben ser renovadas diariamente con la verdad de Dios. Porque nos olvidamos demasiado rápido del amor de Dios. Se nos olvidan estas cosas en el día a día y tenemos que repetirnos el evangelio. Haz tu obligación diaria. Antes de salir de tu casa, hablarte otra vez a ti el evangelio y decirte, oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador que vino a salvar un pecador como yo.
Él no vino para que nuestras vidas sean iguales. Vino a transformarlas, a salvarnos del pecado. Así que, amados, ¿qué es lo que verdad importa en nuestras vidas? No es la rutina diaria, metas superficiales, distracciones bonitas. Cristo Jesús vino a este mundo a sacarnos de un hoyo en el que estábamos metidos, a salvarnos del pecado y a darnos un propósito en la vida, una meta verdadera, no temporal, sino eterna. Entonces te pregunto, ¿estamos entendiendo esto? ¿O solamente estamos caminando con la corriente? Pablo sabía lo perdido que él estaba antes de conocer a Jesús. Él se veía como el más grande de los pecadores y aún así Jesús lo rescató. ¿Y tú estás consciente de esto o te estás dejando llevar del orgullo? En algunos casos el orgullo, las distracciones, yo puedo solo. Vamos a ser sinceros, amados. A veces estamos tan ocupados con la bulla de este mundo, de los planes que tenemos, de las cosas que queremos en la vida, que se nos olvida que el centro es este. Cristo Jesús vino a salvarnos, a arrancar de raíz la condenación del pecado en nosotros. Su gracia no es solamente un detalle lindo de su amor, es el poder de Dios obrando en nosotros. Así que la verdadera vida no es el éxito que adquirimos humanamente, ni la comodidad que podamos adquirir. Es ser rescatados de ese hoyo, romper con el pecado, encontrar un propósito eterno. Así que no sigas en lo mismo. Cristo vino a hacer una obra nueva. Y quizá aquí haya alguien, algún joven, algún adulto, alguna familia que todavía no puede decir que Cristo vino al mundo a salvarme. Todavía no puede decir que Él lo salvó. Hoy no es una coincidencia que estés aquí. Dios te ha traído para escuchar su evangelio. Así que respóndele a Él. En tu corazón hay una invitación. ¿Qué estás esperando? Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores como tú y como yo. Y como Pablo. Y no es mañana, no es la semana que viene, no es cuando yo complete esto o aquello, es hoy. Hoy es el día. Cristo Jesús vino al mundo con el propósito de salvar a los pecadores y así demostrar la inmensa gracia de Dios. Amados, este texto de 1 Timoteo 1:15 nos dice esto. Y resume lo que es el evangelio y lo que realmente debe significar. No es una religión, es Dios dejando su gloria para venir a salvarnos. Su misión clara, rescatarnos. Subraye esta palabra en su corazón. Rescatarnos del pecado, darnos una nueva vida. No es una religión más, es la revelación de un misterio profundo. Dios mismo se encarnó para salvarnos, redimirnos. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que estas cosas deben llevarnos a adorar a Dios. Debe brotar en nuestros corazones un canto de adoración durante todo este día y decir: Señor, gracias porque viniste a salvarme a mí, el peor de los pecadores. Sí, todos podemos decirlo. Y has demostrado la inmensa gracia de Dios. Yo te pregunto, ¿de verdad estás dejando que esa gracia transforme tu vida y te salve día a día de tus pecados? ¿Qué estás haciendo con el regalo de salvación que el Señor te está extendiendo hoy? Esta semana, revisa tus prioridades en la vida. Ora al Señor, habla con Dios, reflexiona en estas palabras. Comparte con otros lo que Dios te ha hablado. No dejes que la venida de Cristo te pase de largo. Y yo quiero terminar con una cita del pastor John Piper. Él dice: mira a Jesús. Me encanta cómo comienza esta cita, amado. Miren, quitemos el foco de mí, de ti, de nadie más. Mira a Jesús.
Recibe la reconciliación que Él compró. No la dejes guardada en el estante sin abrir y no la abras para luego convertirla en un medio para tus placeres. Ábrela, disfruta el regalo, alégrate en Él, haz de Él tu deleite, haz de Él tu tesoro.